ya el tema. Vamos a... No sé si nos quedamos aquí en los efectos de los anticuerpos o ya lo pasamos. Nos habíamos quedado en el aumento de la resistencia. Aquí, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Sí. Bueno, para recordar, básicamente habíamos dicho que para poder controlar dosis, virulencia, pues tenemos que tener principalmente resistencia, ¿no? Aquí están todos los elementos específicos que ya los hemos mencionado. El tener todos estos elementos, básicamente vamos a tener un cuerpo resistente ante la invasión principalmente microbiana. Pero una de las cosas que ya les había mencionado también, por ejemplo, ahorita se ha mencionado que ahora sí, en esta pandemia, el COVID tiene una gran cantidad, ya se está generando mutaciones, ahora sí con transformaciones virales diferentes a como el COVID comenzó. Entonces ahorita ya está más fuerte y por eso es que ahorita, sobre todo pues bajamos la guardia y ha generado que el índice principalmente de contagios pues está generando otra vez un aumento de esto, ¿no? Y todos esos elementos básicamente es porque nosotros mismos pues somos los causantes, no más que el efecto del virus, pues nosotros descuidamos la guardia o todas las medidas principalmente para protegernos y evitar ser contagiados, ¿sí? Entonces, este es uno de los elementos específicos. La resistencia, pues, es la base específica de poder tener resistencia, ¿no? Entonces, otro de los elementos, básicamente, se habla cuando se disminuye la dosis de microorganismo. Cuando este microorganismo, disminuye, o la dosis disminuye, pues, básicamente, pues, vamos a tener la defensa, ¿no? Yo ya les había mencionado que cuando nosotros tenemos un sistema inmunológico muy activo, ahora sí como dicen, bien nutrido, bien ejercitado, pues nos va a ayudar a defender para la invasión principalmente de microorganismos. Y como se habla, ahora sí, el trabajar como dentista o medios de la salud, pues estamos principalmente propensos a desarrollar o a captar ese tipo principalmente de enfermedades. Por eso la importancia de protegernos, de cubrirnos para nosotros mismos, para tu familia, para los pacientes o para la gente que te rodea, ¿no? Por eso se habla principalmente que en tu consultorio, bueno, pues al tener todas tus medidas principalmente preventivas que te tienen que ayudar para poder tú protegerte y evitar principalmente ser contagiado ante principalmente no esta pandemia o este virus o cualquier tipo principalmente de virus, ¿sí? Porque les mencionaba, ahorita ya las bacterias vienen, muchas vienen ahora sí con gran capacidad principalmente de resistencia, ¿no? Entonces tenemos que tratar de protegernos y de evitar, ¿no? Evitar caer principalmente en el problema de lo que es el contagio, ¿sí? Entonces hay varias partes, nosotros le llamamos sobre todo de dónde proviene el microorganismo, de dónde proviene, sabemos que hay una fuente, hay un área donde se escapa, cómo se disemina, cómo puede penetrar de una persona a la otra, o la supervivencia del microorganismo ante la multiplicación y generar principalmente daño. Todos estos elementos o todos estos agentes, pues básicamente van a tener una característica específica, ¿no? Tenemos que ir buscando de dónde proviene, sobre todo viéndolo desde el punto de vista odontológico.
de dónde proviene el microorganismo o de dónde podemos nosotros obtener principalmente una, ahora sí, contaminación, ¿no? Y nosotros hablamos de varias partes, ahora sí, la fuente primaria, la secundaria y fuentes principalmente menores. Sabemos principalmente que una de las fuentes primarias pues, es la saliva y la sangre, que son los elementos, ahora sí, potenciales que nos pueden causar la contaminación de cualquier, ya sea bacteria o virus. Si estamos protegidos ante eso, con todas nuestras medidas de seguridad o de bioseguridad, pues vamos a tener principalmente una buena protección, ¿no? Una buena protección sin tener que generar, ahora sí, más problemas, ¿no? Y otro es la fuente secundaria, que esa fuente secundaria es una de las, ahora sí, de las más potenciales también que tenemos nosotros en la consulta. Y dentro de esta, pues puede entrar la famosa contaminación cruzada, que de repente se nos olvida esta fuente principal, que es que podemos diseminar el microorganismo hacia otra persona o llevarlo a través simplemente de portar, porque de repente traemos los guantes, se nos olvida y agarramos expediente o agarramos pluma o agarramos algo específicamente y estamos trabajando o escribiendo con la pluma ya que la contaminamos con el guante contaminado, se la prestamos a otra persona la agarra sin guantes y lo agarra y empieza a escribir y de repente se la mete a la boca y luego viene otro, oye, prestame una pluma y empezamos a... Y todos esos elementos básicamente pues también son parte principalmente importante de la fuente secundaria y otras son los instrumentos, ¿no? Los instrumentos también son importantes que tienen que llevar un proceso, ustedes ya saben cuál es el proceso específico para poder nosotros obtener una esterilización adecuada del instrumento y evitar poder transmitir algún bicho a algunos, principalmente los pacientes, ¿no? Y hay otra que son fuentes menores, pues se habla del medio ambiente, que también sabemos que por medio del medio ambiente, bueno, pues también hay microorganismos que andan por ahí volando y a veces pueden entrar al cuerpo, pero de repente también el cuerpo puede tener la capacidad de poder destruirlo por medio de nuestro sistema inmunológico. Y bueno, a veces de repente la gente piensa que por medio principalmente de los moscos pueden ser candidatos a transmitir ciertas enfermedades, ¿no? ¿Sí? Entonces, como el paludismo y todo ese tipo principalmente de efectos que pueden causar los insectos, ¿sí? Que también te pican y te generan también principalmente ciertas enfermedades, ¿no? Entonces también tenemos que tratar de cuidar de todo ese tipo también de elementos que también forman parte de generar una enfermedad, ¿sí? Entonces, en esta parte, sobre todo, aquí se habla de una persona que está totalmente enferma. Sabemos muy bien que este tipo de pacientes a lo mejor no va a ir a nuestra consulta. ¿Por qué? Pues una persona que a lo mejor está enfermo, está decaído, o sea, no puede ir a tu consultorio. Pero de repente pasa que si trabajamos en algún sector salud, o de repente de forma particular, algún familiar o algún conocido te pide de favor que vayas a ver a su hermano, tío, abuelito, papá, quien sea, verlo al hospital, ¿sí? Verlo al hospital porque trae un problema principalmente en su boca, ¿sí? Entonces, cuando uno va a estos sitios, pues sabemos bien que vamos a un sitio que está altamente contaminado. Y también en estas partes también tienes que llevarte todas tus medidas principalmente de bioseguridad, protegerte, ¿sí? Entonces, posiblemente este tipo de pacientes que están enfermos, a lo mejor solamente lo que vamos a hacer es como una interconsulta, básicamente es lo que hacemos nosotros. Hacen interconsulta, tú revisas, tú checas y bueno, dices, bueno, este tiene un proceso infeccioso, tiene una infección, caries extensa, bla, 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 y este paciente pues requiere que se le haga una extracción, pero para eso requiere primero dar medicamentos y otro que salga de su enfermedad, ¿sí? Porque muchas de las veces sabemos que cuando uno está enfermo, todo tu sistema inmunológico, todo tu sistema de defensa está alterado y eres propenso a desarrollar una infección más severa. A lo mejor hasta uno lo puede hasta matar, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo único que hacemos es solamente revisar, dar un tratamiento paliativo, ya sea de analgésicos, a base de antibióticos, y dar indicaciones para los cuidados principalmente de ese molar, y que ya cuando el paciente esté totalmente recuperado, ya esté más sano, ya esté más confortable, bueno, pues ya se le dará la atención pertinente, pero también sabemos muy bien
que aunque él ya haya salido de su enfermedad, pues también tenemos que protegernos, ¿sí? Entonces, muchas de las veces estos pacientes, obviamente enfermos, pues son pacientes que también son vulnerables a que te puedan desarrollar alguna enfermedad o te puedan contagiar, ¿no? Porque de repente a veces son pacientes con VIH, pacientes con hepatitis C o pacientes con alguna infección, ahora sí con una infección severa que te puede generar también algún contagio, ¿no? Entonces, a veces creo que este es uno de las personas más peligrosas que podemos encontrar, el paciente portador asintomático, ¿no? Estos pacientes básicamente pues son muchas de las veces que están a veces en etapas de incubación o en los diferentes estadios que tiene el microorganismo y comienza a desarrollar principalmente su proceso de incubación y de transformación para desarrollar la enfermedad. Y esa etapa que se le llama etapa silenciosa, o le llama etapa de campana, en la que no hay sintomatología aparente o hay molestias muy leves que el paciente no lo refiere como una enfermedad, pues es un paciente que es altamente contagioso, ¿no? A veces pasa, fíjense, a veces pasa pacientes que de repente andan deambulando de consultorio en consultorio ahora sí vamos a ver, por cualquier padecimiento que tenga, que sea contagioso, VIH, hepatitis C, van y los médicos que lo ven le piden interconsulta, le piden que no puede ser atendido y el paciente dice, bueno, ¿por qué no me atienden? De repente conocen, dicen, ya sé por qué, porque le digo que tengo hepatitis C. Entonces, ¿qué pasaría si yo voy con el médico y le digo que no tengo nada? ¿No? Claro que muchas de las veces, sobre todo de repente hay pacientes que te dicen que no tienen ningún signo, no tienen ninguna enfermedad y tú físicamente pues ves una cara enferma, ¿no? De repente puedes ver el paciente muy amarillo, el paciente o pálido, o paciente con manifestaciones raras cuando te contesto, que de repente ves que tose o tú de repente sientes como que tiene temperatura, o sea, ese tipo principalmente de pacientes, o sea, hay que, ahora sí, protegerte, ¿no? Cuando tenemos duda, mejor protegerte y sacar la verdad a como dé lugar, porque de repente el paciente te dice no, 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 pues de repente hay que asustarlo, ¿no? Hay que asustarlo si él te dice que no y tú ves lo contrario en su físico, pues estarlo interrogando. Mire, lo que pasa es que es importante saber qué enfermedades tiene, porque yo lo puedo matar ahorita, ¿sí? O sea, exagerándole, ¿no? Exagerándole que de repente si tú le puedes aplicar uno que lo podemos matar, o sea, es asustarlo, ¿no? Ya de repente, pues pasa que de repente la gente dice, no, pues sabe que sí, tengo este problema, ¿no? Entonces, por eso la importancia de nosotros saber y reconocer, inclusive le digo, a veces nosotros cuando de repente los dentistas podemos ser los iniciadores de la detección de alguna enfermedad en estadios iniciales del paciente, de repente hay manifestaciones bucales que son raras, que tú dices, bueno, a veces, por ejemplo, que encuentren hongo en boca, dicen, no, esto es raro, ¿no? Porque no es común que el paciente tenga hongo en la boca, o que encuentren lesiones raras que no son de boca, que son de piel, o que son, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que revisar, tenemos que checar, tenemos que tratar principalmente de evitar poder ser contagiados con algún padecimiento, ¿no? Y por eso se habla de que tenemos que tener todas las medidas principalmente de protección, de bioseguridad, a veces hasta exagerarlo, de repente hay que exagerarlo, porque si de repente puede venir un bicho y te puede, ahora sí, enclaustrar en tu casa por enfermedad hasta 40 días, un mes o quién sabe cuánto tiempo pueda ser, derivado principalmente por haber sido contagiado por un paciente y por pasar por alto ciertas medidas principalmente de bioseguridad, ¿sí? Entonces, si se fijan, el portador asintomático tiene varias fases. Estas tres fases por las que pasa el paciente, pues todas las fases son peligrosas, todas son peligrosas. Como le mencionaba, la prodrómica es cuando se incuba y es cuando está el virus altamente, principalmente activo y que puede ser contagiado. En etapas del portador o en la etapa de convalecencia, pues a veces uno dice, no, pues ya está bajando la enfermedad. No, pero a veces sigue activo, a veces sigue todavía el microorganismo activo que nos puede causar principalmente la transmisión del padecimiento, ¿sí? Y ya hay otros que se quedan ya ahora sí, como portadores crónicos durante toda la vida.
Entonces, por eso la importancia a veces si es en la escuela, casi siempre por regular, el paciente cuando llega con nosotros y te dice, tuve hepatitis A cuando era chiquito. Y a veces pasa que tú dices, pues la hepatitis A pues nomás da a los niños, y bla, bla, bla. Y a mí me dio hepatitis B. Hace quién sabe cuánto tiempo me dieron dulces, me dieron descanso. A todos los pacientes que les digan, tuve hepatitis, hay que mandarle a hacer una prueba de laboratorio, ¿sí? El de antígeno a Australia. Esa es la prueba de laboratorio. Ya si te sale positiva, después tienes que buscar cuál el antígeno de superficie o el antígeno dependiendo del virus que quieras saber, ya tienen que hacerle otra prueba cuando sale positivo. Cuando sale negativo, pues te dice, bueno, perfecto, tratarlo como un paciente aparentemente sano. Pero también no está por demás, hay que protegernos también, ¿sí? Entonces, este paciente asintomático, pues es altamente, principalmente, de los más peligrosos porque son los pacientes que pueden transmitirte alguna enfermedad, ¿no? Y sobre todo por el estado prodrómico, que no sabemos, a veces no sé cuánto, una semana, 10 días, 14 días, dependiendo del virus de la hepatitis, son como 14, 20 días de incubación, ¿no? Y eso te genera principalmente una gran tiempo, principalmente para poder desarrollar y poder generarte la enfermedad o contagiarse, ¿no? Y vean, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la diferencia o ustedes encuentran una diferencia entre el paciente aparentemente sano o el paciente asintomático? ¿Los pueden distinguir? ¿Alguien puede distinguir a esos pacientes? Que diga, yo con esta técnica puedo determinar si es sano o es asintomático o portador asintomático. Pues yo no. Pues no hay, como dices, no hay, es muy complicado, o sea, tú no puedes determinar. ¿Y qué es lo que te indica esto? Pues ahora sí, como digo, así sea tu amigo, lo que sea, protégete de todo a todo y a todos los pacientes verlos como un paciente con alto riesgo, ¿no? O sea, hay que protegerte. Si es un paciente sano, sin ningún problema, protégete. Si es un paciente asintomático, protégete. Si es un paciente enfermo, protégete. O sea, no hay una regla que diga, es que este es normal, este es sano. Esto lo puedes normal, puedes hasta meter el dedo. No, nada. Hay que manejarlos todos como pacientes con cierto riesgo, ¿no? Por eso se habla mucho de lo que es la bioseguridad. Sí, yo les comentaba que en mis tiempos no había bioseguridad, ¿no? O sea, yo creo que ahí nos cuidó tanto Santa Polonia que no nos enfermamos, ¿no? Nosotros nomás utilizábamos, creo que guantes para cuando hacíamos una extracción o cuando de repente hacíamos una profilaxis. Pero era raro el uso de guantes. Utilizábamos nada más nuestro cubrebocas, no utilizábamos batas desechables, utilizábamos nuestra batita que traíamos del tingo al tango, andábamos en todos lados con nuestra batita, desayunando, comiendo en Plaza Mayor, en todos los lugares traíamos bien orgullosos nuestra bata toda contaminada, ¿no? Y traíamos la bata a nuestra casa, la dejábamos en nuestra recámara, a veces ni la lavábamos porque decíamos, no, todavía aguanta otra semanita más, ¿no? Entonces, le digo, ahora sí, nosotros, a pesar de todo lo que ocurre, yo creo que ahora, pues en los tiempos modernos, pues ahora sí, la parte bacteriana y viral están muy fuertes, ¿no? O sea, tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar pues sí, de exagerar, ¿no? Porque es tu salud, ¿no? Y que no siga, o sea, así como digo, esto de la pandemia, que no siga las reglas que nos indican, bueno, pues es que, pues, estás propenso a desarrollar alguna enfermedad, ¿no? Por eso tenemos que tratar de cuidar. Lo que pasa es que a veces de repente nos relajamos mucho. Por ejemplo, yo tengo una familia que conozco que se fueron de vacaciones a la playita, creo que hace 15 días, y se vinieron con el COVID, ¿sí? Se contaminaron de COVID. Y eran unas personas, en verdad que eran personas exageradas en los cuidados para el COVID. Pero como ya estábamos en amarillo, pues ya yo creo pensaron que el virus del COVID ya estaba muy bajito, ya estaba desapareciendo, ¿sí? Y es sobre todo por una mala interpretación.
Si estás en amarillo es porque el índice de contagios está disminuyendo porque tú te estás protegiendo. Nosotros estamos colaborando para que este número de contagios esté disminuyendo. Si llegamos a verde, ahora sí, tenemos que seguir, o sea, el virus sigue, que mucha gente a veces no lo entiende, es que el virus está, vamos a tener que vivir con esto que está aquí, con nuestras modificaciones, pues sí, con el cubrebocas, sí, con la sana distancia, sí, o sea, tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir con este virus aquí mientras existe una vacuna contra eso, ¿no? O sea, tenemos que, esto no se va a ir, esto va, pues va a estar, o sea, va a continuar, o sea, no es de que diga, ya pasó, ya así como la temporada primavera, verano y otoño, invierno, no, va a quedarse y llegó para quedarse. Entonces, hasta no tener vacunas específicas para poder combatir, pero digo, ahorita ya con esas mutaciones que está generando principalmente el COVID, pues ya genera más complicaciones, sobre todo para el tipo principalmente de vacunas, o eso va a ser un poco más largo. Entonces, o sea, si todo lo que nos recomienda, pues es cuidados, ¿no? Cuidados y sobre todo, digo, en el consultorio, pues distinguir a todos este tipo principalmente de pacientes, ¿no? Entonces, si se fijan, hay varios escapes de la fuente, o sea, hablamos sobre todo, pues ya lo estuvimos mencionando anteriormente, ¿no? El toser, el destornudar, el hablar, o sea, todo ese tipo principalmente de cosas, porque no se les ha tocado que de repente hay gente cuando estamos hablando, pum, de repente está escupe y escupe, y nada más estamos cerrando los ojos cuando está cayendo todas las gotitas de saliva, ¿no? Pues ahora, anteriormente, pues uno destornudaba a sus anchas y ¡achó! Y que se fuera todo, ¿no? La tos lo mismo, pero bueno, ya con todo esto, pues ya te enseñan cómo debes de protegerte para evitar principalmente la diseminación, ¿no? Entonces, básicamente, se fijan, es lo que nos piden, o sea, que te laves manos, que tu instrumental esté limpio, todo tenemos que tener principalmente, tener cuidados para evitar ser contagiados. Inclusive cuando uno retira instrumental, cuando uno está lavando instrumental, siempre tenemos que estarlos haciendo con guantes. Porque de repente pasa que dices, ya está en el jaboncito y de repente no sabes de un paciente con hepatitis C, y estás lavándolo y pum, te pinchas con un instrumento, con un instrumento afilado, te cortas y paz, ¿sí? Entonces, ahí son las cosas, por eso se habla de hasta que ya no tengas todo el instrumental limpio, ya resguardado, bla, bla, entonces ahora sí, quitarte los guantes, ¿no? Entonces, se fijan, todo este tipo principalmente de la liberación de todos estos componentes, pues ahora sí, el consultorio es el lugar más contaminado, ¿sí? Es el más contaminado porque todo tu consultorio está contaminado ya con microorganismos. Pero bueno, ahorita ya sacaron sobre todo el famoso ozono, ¿no? El ozono, que es una sustancia, una solución que genera principalmente aireación, un aire menos contaminado, te mata principalmente bacterias, bla, 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 bla. O sea, todo eso están sacando, pues ahora sí, todos estos elementos, ¿no? Y a veces pasa, no sé si les pasó cuando empezaba esto de la pandemia, todo el mundo empezamos con el gel, todo empezamos a la protección, bla, 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 y nadie hablaba. Y de repente, pues que usar el gel es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si usas el gel y te vas al fuego, ¡pum!, te quemas. Y empezaban a salir, ahora sí, una gran cantidad de historias de gente quemada en las manos por haber usado el gel, ¿no? Y así va a pasar con todo lo que si satinizamos y dice, bueno, no pasa nada. De repente, no, que el estar satinizando estás generando que el químico se pegue a la piel y la piel está absorbiendo principalmente el químico y es propenso a un cáncer, ¿no? O sea, todo ocurre, todo pasa y de todo vamos a estar escuchando, ¿no? Y de todo nos va a dar al rato, dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Primero me dijiste que haga esto y ahora ya no lo haga porque pasa esto, entonces ¿qué voy a tener que hacer, no? Pero por mientras vamos a tener que estarnos cuidando y vamos a tener que estar, ahora sí, protegiéndonos, ¿no? A nosotros, familiares y a todo el mundo tenemos que estar protegiéndonos para evitar principalmente el contagio. Sí, entonces vean, siempre, y sobre todo en el consultorio, cuando uno va a empezar, creo que la primera cita es una de las citas más importantes,
más importantes para poder nosotros conocer al paciente. Inclusive, ¿qué es lo que hacemos cuando llega tu paciente? Un escaneo de cabeza a pies, ¿no? Y no como de repente te dicen vulgarmente los jóvenes, dicen, me barrió, ¿no? Me barrió y ya te ofendiste porque nos barrió. Aquí es una barrida o un escaneo para detectar y ver si hay algún padecimiento en el paciente, ¿no? Que si lo ves camina lento, que si ve que se mueve lento, su semblante, cómo habla, si sonríe, si está enojado, si está contento. O sea, todo eso básicamente es muy importante, ¿sí? Es muy importante y el hacer historias clínicas profundas, detalladas, investigar todo lo que diga el paciente, desde cuándo está enfermo, cómo lo diagnosticaron, qué seguimiento le está dando un médico, qué tratamiento está utilizando, cómo lo está tomando, ¿sí? Porque de repente nos llegan pacientes que dicen, ya me alivié de la diabetes. ¿Cómo que ya se alivió de la diabetes? Sí, ya me alivié de la diabetes, ya me quitaron el medicamento. Pues tú dices, pues eso no es una gripa, ¿no? Te controlas, mas no se te quita. ¿Sí? Entonces de repente los pacientes como ya no sienten nada, dejan de tomar medicamentos y empiezan a decir, es que ya me alivié, estoy tomando un tecito de no sé qué de la Virgen Milagrosa y este me está ayudando, ¿sí? Pero todas esas cosas tenemos que tratar nosotros de buscar el medicamento, buscar la interacción del medicamento, cómo se debe de tomar, para qué sirve y cuál es la interacción farmacológica que tiene con nuestros medicamentos que nosotros utilizamos. Uno con el anestésico, con los antibióticos, con analgésicos, con todo. Tenemos que hacer y saber precisamente porque de repente hay pacientes que toman medicamentos que interfieran, por ejemplo, con la gilocaína, ¿no? No usar gilocaína o no usar pinefrina porque el efecto de este medicamento se inhibe o se potencializa. Uno de los dos, ¿sí? Entonces tenemos que tratar principalmente, inclusive aquellos pacientes que toman drogas, que se administran drogas, pues también tienes que buscar principalmente el efecto contradictorio que tiene con nuestros anestésicos, ¿no? Y si de repente hay alguna duda con los medicamentos o con la enfermedad, porque de repente el paciente no te dice cómo es su enfermedad, pues hacer nuestra interconsulta, no es de más, se puedes hablar al médico o puedes mandar un escrito en donde tú le pidas al médico que necesita saber en una forma más detallada su enfermedad, cómo está controlado, qué tan avanzado está, qué complicaciones ha tenido y ya pedirle que te envíe su respuesta por medio principalmente de un escrito, porque de repente el médico se da la tarea, tú le das y le dice al paciente, dígale a su dentista que no hay problema, que lo puede atender así. Y el paciente llega contigo, que me puedes atender así. Pues ¿quién te asegura que en realidad lo dijo el médico, no? Por eso siempre es importante las interconsultas o hablar directamente con el médico o que el médico te envíe un escrito para que sea tener una copia, anexarlo al expediente, donde si en un momento dado ocurre algo, pues aquí está, ¿no? Para las demandas. Mire, aquí su médico de cabecera, su cardiólogo, su hematólogo, él me dijo que yo lo podía hacer, ¿no? Y eso es parte principalmente importante. Entonces, por eso les hablamos de una historia clínica muy meticulosa y muy específica para poder determinar y evitar, ahora sí, algún problema, ahora sí, eh, algún contratiempo que nos pueda causar principalmente mucho estrés, ¿no? Entonces, o que se nos vaya a morir el paciente de repente en la consulta por haber hecho un mal manejo con algún anestésico o con algún procedimiento o por el estrés que desarrolló el paciente, pues tenemos que tratar de cuidar todo eso, tomar su presión, tomar su pulso, checar cómo se siente, checar cómo responde, checar si tú lo ves muy ansioso, muy estresado, pues la consulta nada más esta es revisarlo, checarlo, medicarlo y empezar a darle la confianza para que el paciente vaya disminuyendo su estrés. Si en un momento dado es muy estresado, pues entonces a lo mejor utilizar algún relajante, algún tranquilizante antes principalmente de la consulta, siempre y cuando sea indicado para estos pacientes, ¿no? Y aquí se habla el uso de los enjuagues. Pues ese enjuague es importante que se utilice antes de cualquier tratamiento. En la escuela de repente se nos olvida cuando estamos estudiando, te dan las asistentes el enjuague y de repente te lo llevas, lo dejas en la mesita, se sienta el paciente, atiendes al paciente y nunca le damos el enjuaguito porque se nos olvidó.
¿verdad? De repente andamos tan a la carrera que nada más lo agarramos por inercia, lo ponemos en la mesita, acostamos al paciente y empezamos a trabajar. No, ya ahorita hay que tratar de agarrar, ustedes que van a empezar, pues ya desde ahorita agarrar ese hábito de revisar tejidos blandos, como les dije, de revisar, darle su enjuague, darle todo y utilizar todas nuestras medidas principalmente preventivas para evitar principalmente cualquier tipo de contagio, ¿sí? Entonces, si se fijan, ¿verdad? Si nosotros estamos propensos a la entrada, por eso te piden proteger ojos, protegerte nariz, protegerte boca, porque nosotros estamos dentro de un ambiente principalmente contaminado, ¿no? Entonces, el tamaño principalmente, por ejemplo, inclusive también te hablan sobre ahora ya el uso de como de extractores, que son los que les están pidiendo utilizar extractores, básicamente para que ya que no haya, porque de repente tenemos un ventilador o tenemos un aire acondicionado que está entrando, haciendo aire, y ¿qué es lo que hace? Que todas las bacterias estén volando por todo tu consultorio, alojándose o pegándose en diferentes, principalmente partes de tu consultorio, ¿no? Entonces ahora en la actualidad, bueno, pues ahora están tratando de utilizar los famosos extractores en lo que en lugar de hacer aire, están haciendo como que absorben y van sacándolo y no te lo dejan principalmente dentro del consultorio, ¿no? Entonces ya, eso ya, inclusive ya ustedes ya cuando empiecen, por ejemplo, ya van a empezar, cuando empiecen a trabajar o empiecen a elaborar su consultorio, pues ya tienen que ir manejando una gran cantidad principalmente de estrategias de organización, de cómo tener el ambiente principalmente de tu consultorio y sobre todo para la prevención principalmente de la contaminación que ocurre durante nuestro trabajo odontológico diario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a veces de repente cuando estamos, de repente nos da, cuando empezamos a trabajar, hacer operatoria dental, al principio nos es muy emocionante colocar el dique, la grapa, el arco, todo, el uso del hilo y hasta se ve bien bonito el aislado. Cuando uno empieza, pues uno lo hace todo, pero ya cuando de repente empiezan a malaconsejarlos, los que ya tienen, según es mucha experiencia, pues de repente, mira, no te apures, no lo hagas así, mejor diles que no puedes y que el paciente ya no puede, que está limitado, y usa un algodoncito. Pero ese pues te genera muchos problemas también, porque se habla principalmente de escapar microorganismos. Si tú usas un dique de caucho, utilizas un eyector con buena succión para evitar principalmente que te aspire todo el aerosol o todo el agua que pueda salir al ambiente y tú te estás protegiendo, ¿no? Tienes lentes, tienes careta, tienes cubrebocas, o sea, el eyector te ayuda a disminuir principalmente ese escape, esos elementos o esas partes principalmente para que el escape de la fuente o del microorganismo sea menor. Entonces, el uso de elementos específicos pues, nos va a ayudar principalmente a desarrollar, a que se disemine lo que es el microorganismo, ¿no? Entonces, la diseminación de microorganismos hacia otra persona, bueno, pues es lo que hablamos hace rato. Básicamente es con estos instrumentos que están contaminados o la famosa contaminación cruzada, ¿no? Entonces, básicamente es cuando de repente tenemos instrumentos que están contaminados o de repente que se está haciendo una cirugía con algún paciente con algún padecimiento, vamos a esperar, con VIH, con hepatitis, con portador asintomático, hepatitis C, o con algo principalmente, de repente están haciendo cirugía, utilizando bisturí, utilizando agujas, de repente sin querer, a veces pasa por un descuido de uno mismo, pum, paz, te das el corte, ¿sí? Entonces, básicamente ahí, pues ahora sí te indican es quitar guantes y lavar el área principalmente que fue contaminada. Y claro que después te van a tener que mandar con un infectólogo para que se hagan las pruebas de laboratorio específicas para ver si no hubo una inoculación o si no hubo un contagio de la enfermedad, ¿sí? Por eso siempre hay que seguir todas las medidas principalmente de todo lo que nos indican de controlar, de evitar, ahora sí, de evitar
tener accidentes, ¿no? Si uno de repente prevé los accidentes, porque de repente les va a tocar cuando ya empiecen a trabajar, cuando uno está trabajando, el operador, pues básicamente él nomás mueve, jala y todo, y él no tiene la oportunidad de acomodar sus cosas en una forma ordenada. Por eso es que se habla que hay que trabajar siempre a 4 manos, en el que tengas tu asistente, que debe de ser un buen asistente en el que él te ayude a mantener un orden en tu área de trabajo, donde está tu instrumental. Y eso es sobre todo para el cuidado tanto del operador que está atendiendo, el operador, como el que está asistiendo, ¿sí? Porque te digo, de repente estamos con el bisturí, lo dejamos sin querer atorado sobre un instrumento y queda la parte cortante hacia arriba y tú no te das cuenta y vuelves a meter la mano y ¡pum! Al momento de jalar, ¡pum! Te rompe el guante y te daña lo que es tu piel. Entonces, por eso es que tenemos que tratar, tenemos que hacer y empezar a cuidarnos. Digo, ahora, por todo este tipo de mutaciones y toda la resistencia que están teniendo ahorita muchas bacterias, muchos virus, pues tenemos que cuidarnos, ¿no? Y solamente, digo, hay que seguir solamente las medidas de prevención, lo que nos piden, o sea, no es porque estén dando, hace mucha gente dice, ya otra vez con lo mismo. Pues es que así es, ¿no? De repente en la clínica vas a estar, oye, tus lentes, oye, tu cubrebocas, oye, dices, oye, otra vez ahí viene, mejor me lo voy a poner, ¿no? Porque de repente ahí en la clínica pues le tienen mucho miedo al doctor Ramos, ya nada más lo ven y ahí viene el doctor Ramos y pum, 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 todo el mundo se tiene que vestir y no nada más con el doctor Ramos, pues tiene que ser con todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo y ahora es sobre todo para cuidados y protección de uno mismo. Si uno no lo hace, pues jamás, ahora sí, nadie te va a cuidar, ¿no? Tiene que cuidarse uno mismo para evitar principalmente ser contagiado de una persona a otra o que te genere a ti una enfermedad, ¿no? Que dices, ¡pum! Que de repente digan, ¿sabes qué? Te dio VIH, ¿sabes qué? Te dio hepatitis C. Y todo por una negligencia, por un mal manejo principalmente de algún instrumento contaminado, ¿sí? Y sobre todo, les digo, es importante, sobre todo cuando uno trabaja en clínicas, por ejemplo, en áreas escolares, pues siempre ya nos dicen ahí, ya nos ponen los botes, nos ponen las bolsas, dónde va lo contaminante, dónde va lo cortante, dónde va la basura, dónde va plástico, todo, es seguir, nada más es un orden, o sea, está ahí, hay que echarlo, lo cortante, echarlo a la zona de lo cortante, porque de repente se han encontrado hojas de bisturí, jeringas, suturas, en donde está el papel que cuando uno se lava las manos, o que está en el área donde están principalmente los plásticos, y eso es solamente por descuido, o a veces a lo mejor es por flojera de uno mismo, ¿no? Que por facilidad, acabo nadie me ve. No, nadie te ve, pero después al que le va a tocar la mala suerte, pues es el que va a padecer la enfermedad. Y por eso digo, nada más hay que recordar, hay que seguir nuestras medidas de protección, de seguridad, y siguiendo eso nos vamos a evitar muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, ya son cosas que ya ustedes ya saben, ¿no? Ya básicamente son cosas que se hacen normalmente, de lo que estamos hablando todo esto, más qué es lo que tenemos que hacer, pues ahora sí protegerte de todo a todo, ¿no? De todo tiene que ser empaquetado, todo tiene que ser limpiado, todo tiene que ser manipulado con medidas precautorias y todo debe ser colocado en el sitio que le corresponde, ¿sí? Y hay técnicas, si te toca quitar la hoja de bisturí, pues hay técnicas para poder quitar la hoja de bisturí, sin que tengas que poner los dedos y poder quitarla. Si no la puedes quitar en un momento dado, mejor que la quite el cirujano o que la quite, pídele, ¿sabes que la puedes quitar? Para evitar algún accidente. Las suturas, pues agarrarlo del hilo y llevarlo a la zona principalmente de depósito donde tiene que estar, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que esto ya son cosas que ya vimos, ¿no? Cómo se puede entrar, cómo puede entrar el microorganismo de una persona a otra. Básicamente son, ¿sí? Y ya son lo de las barreras, lo que hacemos simplemente, ¿sí? Y ya ahora el uso de caretas, las mascarillas, lentes, se fijan, pues ahora sí son cosas que tenemos nosotros que estar utilizando y vivir. Tenemos que vivir con esto, ¿no? Porque es parte
nuestra vida, va a ser tu profesión y todo eso, pues va a ayudarte a que puedas tratar o que puedas evitar principalmente, ahora sí, ser contagiado. Y por ejemplo, aquí te habla sobre el uniforme clínico, ¿no? Pues anteriormente, ahora ya con estas nuevas modalidades, pues lo ideal va a ser cuando vas a clases con tu uniforme de clases, cuando vas a clínica te cambias, te pones tu uniforme, entras a la clínica, termina la clínica, te vuelves a cambiar con tu ropa de calle, lo guardas en una bolsita, vas y ya después vas y lavas tu equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces así es como tenemos que empezar a trabajar y así son las nuevas modalidades y tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Yo sé que al principio nos va a costar mucho trabajo, pero pues ahora sí hay que pensar en que es parte principalmente de nuestra seguridad para nosotros, para la familia, para los amigos y para toda la gente que nos rodea, ¿sí? Entonces, con esto terminamos todo este tipo de, ya, yo sé que muchas de estas cosas ustedes ya las han visto con el doctor Ramos, simplemente son áreas, para, como recordatorios, como parte principalmente de lo que es la materia de patología, ¿no? Entonces, con esto terminamos. Ya la semana, el próximo miércoles, vamos a comenzar principalmente ya con el tema de diabetes, ¿sí? Para que lo vayan viendo, inclusive busquen páncreas, y ahí vienen, vean en el índice donde está alfabético, busquen diabetes mellitus y ahí viene todo lo que vamos a ir viendo en el libro, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta sobre esto, sé que estas cosas ya lo vieron, no sé si tengan preguntas o algo que quieran agregar o algo que quieran decir, pues ahorita lo podemos decir, si no, entonces nos vamos a ver el próximo miércoles. Nada.